Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que se están sumando a la sintonía, aquellos que también por primera vez están escuchando el programa, les doy la bienvenida. Que el Señor les sea bendiciendo grandemente y decirles que se han encontrado con un espacio dedicado exclusivamente al estudio de la palabra de Dios, tal cual como se nos presenta en la Escritura, libro por libro. Vamos en este viaje aprendiendo acerca de la historia bíblica, tomando nota de los puntos más importantes de cada libro de la Escritura, hablando acerca de sus autores, del tiempo, del contexto histórico, haciendo breves bosquejos de los libros que nos permitirán tener un mayor conocimiento de la historia bíblica, de los libros de la Biblia, y esto es en pos de una buena interpretación. No, el fin, ya, el propósito es poder dar una buena y correcta interpretación a la escritura, teniendo en cuenta todo esto que abarcamos en estas panorámicas bíblicas. Así que le invito a que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y que juntos podamos seguir avanzando en este viaje que hemos comenzado y que, como les decía, comienza con Génesis y pretendemos terminar ya en el último libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, el libro de Apocalipsis. Así que les invito a que juntos podamos seguir aprendiendo. El día de hoy nos toca estudiar el libro de Crónicas y la segunda parte del libro de Crónicas, es decir, segundo de Crónicas. Así que antes de comenzar vamos a orar como siempre y pedirle al Señor que nos sea asistiendo y nos sea acompañando en este tiempo de estudio de su palabra. Gracias le damos, Señor, en esta hora por esta bella oportunidad que nos concede nuevamente de poder estudiar su palabra, Señor. Un día más en el cual podemos apartar este tiempo, estos minutos para poder aprender más de usted a través de su palabra, Señor. Queremos en esta hora que abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón y que prepare nuestras vidas para poder aprender de su palabra, Señor. Estudiar este libro, segundo de Crónicas, un libro más, Señor, y que todo lo que podamos aprender aporte a nuestro estudio de la palabra de Dios, que como siempre hemos dicho, no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que sea de una riqueza espiritual para nuestra vida, sabiduría, la cual nosotros podamos poner por obra, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, que en el momento que necesitemos, Señor, hablar de ti, de tu palabra, de enseñar a otros, compartir acerca de la historia bíblica, que todo lo que hayamos aprendido a lo largo de estos programas, que tú traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra boca, aquella palabra perfecta y precisa, la historia precisa, el dato oportuno. Ayúdanos a aplicar todo este conocimiento sabiamente, Señor, para engrandecer tu obra, para compartir con otros tu palabra, tu mensaje, Señor. Gracias te damos en esta hora y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es muy importante, hermanos, lo que podíamos orar. Esto no es solamente conocimiento, esto no es solamente llenarnos la cabeza de información y de datos y de historia, sino que también esto es poder aprender sabiamente, es poder poner en práctica el conocimiento sabiamente. El conocimiento, la inteligencia es muy distinto a lo que es la sabiduría. Sabiduría es poder poner en práctica, poder hablar oportunamente, es poder dar un consejo oportunamente, sabiamente, aplicando el conocimiento, ya sea mucho o poco. Eso es ser sabio, aplicar oportunamente lo que nosotros entendemos, hemos aprendido, hemos ido conociendo a través del tiempo. Por eso es importante que nosotros podamos pedirle al Señor no tan solamente conocimiento, sino que sabiduría para poder aplicar el conocimiento que el Señor nos ha entregado a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de los medios que Él nos entrega para poder aprender más de su palabra. Es muy importante aquello. Ser sabios y no llenarnos solamente de conocimiento. Bueno, comenzamos entonces el estudio del día de hoy hablando acerca de segundo de Crónica. Y en primer lugar tenemos que hablar acerca del autor y
Y ya como hemos mencionado en la primera parte de este libro, en el programa anterior, tenemos que tener claro que en el libro no hay alguna afirmación directa, ni indirecta, ni explícita, ni nada que nos diga quién pudo haber sido el escritor del libro de Crónicas. La tradición judía, la tradición rabínica, se lo atribuye fuertemente a Esdras, ¿ya? A él se le atribuye la paternidad de este libro. Quizás para nosotros no hay una certeza de aquello, si bien la tradición judía sí se lo atribuye a él, no hay una certeza, no hay un 100% certeza de que Esdras haya sido el escritor. Probablemente él lo haya sido, sin embargo no hay una afirmación concreta acerca de esta afirmación de que él haya sido el escritor. Cuando nosotros hablamos del autor en cuanto al libro de Crónicas, nos referimos a él como el cronista. Así nos referimos al autor del libro de Crónicas. Y al igual que el autor del libro de Reyes, el autor de Crónicas también utilizó varias fuentes, utilizó varios documentos que le sirvieron, ya que fueron de mucha ayuda para la redacción del libro de Crónicas. ¿Ya? También tenemos como, por ejemplo, genealogías. Nosotros lo vimos ya en la primera parte, en Primero de Crónicas, que desde el capítulo 1 al 9 vemos algunas genealogías, varias líneas genealógicas. Y obviamente el cronista tuvo que tener acceso a documentos que pudieran presentar estas líneas genealógicas, y él obviamente las utiliza para poder redactar su escrito. Le servían como, estos antecedentes le servían mucho para el propósito de su escrito, de lo que él quería redactar. Entonces vemos aquí fuentes como líneas genealógicas que le sirvieron al cronista para poder redactar el libro de Crónicas. También tenemos fuentes como como los libros de Samuel y los libros de Reyes. El cronista tenía acceso a estos libros. También tenía acceso a escritos proféticos. Tenía acceso a los profetas. Entonces vemos que el cronista sí tenía muchos recursos para poder redactar, para tener como antecedente y poder redactar su manuscrito. Tenemos también Crónicas capítulo 29, versículo 29, nos dice que hay fuentes, hay documentos que hablan acerca de las crónicas del rey David, que fueron escritas ¿por quién? Por Samuel, por Natán y por Gad. Habla que estos profetas escribieron. Entonces tenemos aquí un antecedente, tenemos una alusión a que el cronista tenía acceso a estos textos, o él hace mención de que estos personajes, estos profetas escribieron, redactaron eventos acerca de la vida del rey David. Y por lo tanto, lo más probable es que el cronista haya utilizado también estos recursos que estaban a la mano, estos documentos, estas fuentes, para también tener de dónde poder sacar cierto material para redactar el libro de Crónicas. Todo esto bajo la inspiración de Dios. Y también creo que lo hablamos también en el programa anterior, que todo esto bajo la inspiración de Dios. Si bien estos hombres utilizaron recursos, materiales existentes, fuentes, documentos existentes, ya esto no invalida, o esto no descarta que fuesen inspirados por Dios. No descarta la inspiración de Dios. No descarta que estos escritos sean también textos inspirados por Dios. Dios también utilizó estos medios, o Dios también capacitó a estos hombres, los guió para que ellos pudieran también recopilar toda esta información y utilizarla para sus fines. Entonces la inspiración de Dios no se limita solamente a que Dios dicte, a que Dios hable directamente al profeta, al escritor, al autor, y él escriba las palabras de Dios,
sino que también Dios utiliza las personalidades, Dios utiliza las capacidades y las herramientas a mano que tenían estas personas, estos autores, estos hombres, para poder escribir, para poder redactar sus escritos, los manuscritos, y poder dejar plasmado, obviamente, el ideal de Dios. ¿Ya? Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios para poder escribir y para poder redactar todo lo que ellos y lo que nosotros podemos encontrar en lo que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia. La fecha de escritura de este libro es del 450 al 430 a.C. aproximadamente. Esa es la fecha más o menos de escritura. ¿Por qué? Porque las genealogías que se presentan desde el capítulo 1 al capítulo 9 nos dan una fecha aproximada hasta el 450 a.C. Entonces tenemos ya en base como referencia las genealogías que se nos presentan desde el capítulo 1 al 9, tenemos esa referencia que nos dan una fecha aproximada como del 450 antes de Cristo, ¿ya? En base o en referencia a las genealogías del capítulo 1 al 9, y una fecha aproximada del 450 al 430 antes de Cristo. Y un dato importante, y también lo mencionamos en el programa anterior, es que no hay ninguna cita directa en el Nuevo Testamento acerca de crónicas, ni de primera ni de segunda de crónicas. No hay una cita directa. Los autores escritores del Nuevo Testamento no citaron directamente a primero y segundo de crónicas. Es como un dato bien particular. En cuanto al tema y propósito, mencionamos en el programa anterior que la temática del libro de Crónicas es que Dios prometió a David un trono eterno, lo eligió para fundar el verdadero centro de adoración en Jerusalén y designó a Salomón para que construyera el templo. Eso lo vimos en la primera parte, en primero de Crónicas. Y en esta segunda parte vemos otra particularidad, que es que Dios mora en su santo templo. ¿Ya? Esto no lo vimos en la primera parte, pero acá podemos complementar a esta temática, es que Dios mora en el templo y es fiel a su promesa de redimir a Israel. Entonces, aquí vemos como el panorama completo en cuanto a la temática del libro de Crónicas. Dios prometió a David un trono eterno, lo eligió para fundar el verdadero centro de adoración en Jerusalén y designó a Salomón para que construyera el templo. Y eso lo vimos en primero de Crónicas. Pero ahora en segundo de Crónicas vamos a ver que Dios mora ahora en su santo templo y es fiel a su promesa de redimir a Israel, a su pueblo. Crónicas tiene como propósito fortalecer el remanente de la nación que había pasado por el periodo del cautiverio babilónico. Era necesario recordar que el Señor seguía estando con ellos, que seguían teniendo un glorioso futuro y que Dios era fiel a sus pactos. La apostasía de la nación la había batido, pero la nación iba a surgir nuevamente. Se recuerdan que la temática, el tema de Segundo de Reyes fue la decadencia o la ruina del reino del norte y el reino del sur. Y esto debido a la apostasía, a la desobediencia, al poco temor, al no tener temor de Dios. Eso los llevó a su ruina, tanto el norte como el sur. Entonces, tenemos que recordar que Crónicas está centrado, o su mensaje se centra o está dirigido al reino del sur, al reino de Judá. Está enfocado más al reino de Judá, aquellos que vivieron el cautiverio babilónico. Recuerden que en el 722 a.C. el reino del norte, Israel, ya con su capital Samaria, fueron destruidos, fueron sitiados por Asiria, por el imperio asirio, y fueron llevados al cautiverio, ya al exilio, por el mundo antiguo.
Entonces desde aquel momento el reino del norte deja de existir. Sin embargo, el reino del sur, Judá, vive un tiempo o reina un periodo de tiempo de forma solitaria, hasta el 586 a.C., fecha en la cual el imperio de Babilonia, el imperio babilónico bajo el mando del rey Nabucodonosor, toman Jerusalén, destruyen el templo y llevan finalmente a los judíos al exilio, a Babilonia. Y ahí viven el cautiverio. Obviamente aquí aparentemente la historia del pueblo de Dios como la nación de Israel, como el pueblo escogido por Dios, pareciera que había terminado. Pareciera que la historia de Israel, del pueblo de Dios, había finalmente llegado a su fin. Sin embargo, ahora a través de Crónicas vemos que no es así. Y vimos el final de Segundo de Reyes, vimos un rayito de luz cuando el rey Joaquín es llevado ante la corte del rey de Babilonia en aquel entonces a comer en su mesa y a vivir una vida mucho más próspera al lado del rey. Dice el texto, segundo rey, el último capítulo, que desde ahí en adelante, desde aquel entonces, el rey Joaquín come en la mesa del rey de Babilonia, hasta el fin de sus días. Y eso es así como termina el libro, con un pequeño destello de esperanza para la nación judía. Y ahora, obviamente, vemos en Crónicas que los propósitos de Dios no habían terminado con el pueblo de Dios. Por eso que este libro está escrito, el propósito del cronista es poder fortalecer la fe del pueblo de Dios, del pueblo judío, que ya había sido abatido por su idolatría, que ya había sido castigado por su desobediencia, que ya había sido desmoralizado estando fuera de Jerusalén, estando fuera de sus tierras, allí en Babilonia. Entonces era necesario recordarle al pueblo de Dios que el Señor seguía siendo su Dios y que Dios no se había apartado de ellos. A pesar de que ellos estaban viviendo las consecuencias de su pecado, Dios aún así estaba en medio de ellos. Aún no se había apartado de ellos. Dentro de los planes de Dios, todavía el pueblo de Dios seguía siendo su pueblo. Todavía dentro de los planes de Dios estaban contemplado el pueblo judío. Entonces, este libro claramente fue escrito para aquello, para animar, para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Y un punto muy importante que también lo vimos en el programa anterior, era para animar al pueblo y aumentar, ¿cierto?, esas esperanzas de la venida del Mesías, de animar al pueblo a creer, a tener esa esperanza mesiánica. Entonces, este libro es muy importante porque anima al pueblo que había sido abatido, que había sido desmoralizado, obviamente por su pecado, pero por estar viviendo un largo tiempo, largos años en el exilio, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de Jerusalén. Tenemos versículos claves como Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 1 que dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Recuerden que el rey David tuvo el deseo en su corazón de poder construir una casa al Señor. Sin embargo, Dios no se lo permite a él, sino que él le da a entender que es su hijo Salomón quien construiría esa casa, el templo de Dios. Y aquí en segundo de Crónicas vemos cómo Salomón construye el templo, construye la casa de Dios. Segundo de Crónicas capítulo 29 versículo del 1 al 3 nos dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Entonces aquí vemos que hay mención de un rey, y nuevamente les digo, de Judá. Recuerden que Crónicas se centra más en el reino del sur, ¿ya? Y las líneas genealógicas que nosotros estudiamos, las que mencionamos al principio de primero de Crónicas, del capítulo 1 al 9, las líneas genealógicas tienen que ver con la nación la tribu de Judá, con la tribu de Leví, con la tribu de Benjamín, con las líneas sacerdotales de Aarón, con el linaje de David. Entonces todo está relacionado con lo que es el reino del sur, con la tribu de Judá, con el linaje de David, con los reyes del sur y con lo que tiene que ver con el templo y la línea sacerdotal que obviamente estaba a cargo de ministrar en el templo. Entonces aquí se hace mención de uno de los reyes de Judá, de Ezequías, que fue un rey piadoso, que fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, como dice la Escritura, que caminó en el camino de su padre, David, y que aportó al servicio de Dios en el templo. Y una de las cosas que vamos a mencionar también es que aquí la reflexión que se hace de los reyes de Judá o el análisis que se hace, la evaluación que se hace de ellos es si ellos aportaron al culto, si aportaron al culto en el tabernáculo, en el templo, si fueron un aporte a la adoración en el templo, en la adoración a Dios o no. Entonces se ve mucho esto acerca de los aportes que ellos hicieron, de las reformas que ellos hicieron, como también vemos, como se nos menciona, las reformas de Josías, ya que aportaron al culto, que aportaron al ministerio de adoración en el templo. Entonces aquí se nos hace mención como un versículo clave acerca del rey Ezequías, que fue un rey piadoso. Recuerden que de los reyes del norte ninguno se halló perfecto o recto ante los ojos de Dios. Todos fueron reyes malos, impíos. Sin embargo, en el reino del sur sí se hallaron reyes piadosos, reyes buenos, rectos, que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. No fueron en su totalidad los 20 reyes, sin embargo más o menos 8 reyes son mencionados como buenos, relativamente buenos y piadosos, que sí aportaron algo al servicio de Dios, al culto, a la adoración a Dios. Segunda de Crónicas 36:14 nos dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y como les decía, no todos fueron reyes buenos. 8 de los 20 fueron hallados buenos, entre paréntesis buenos, entre comillas buenos. Pero los demás muchos hicieron atrocidades en contra de la voluntad de Dios, quebrantaron la ley de Dios, no hicieron lo recto, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, cometieron abominaciones. Entonces, y no tan solamente reyes, sino que los sacerdotes que ministraban en el templo, reyes, sacerdotes, el pueblo de Dios, todos cometieron iniquidades, todos quebrantaron la ley de Dios. Entonces vemos que el reino del sur no está entendiendo o no está tomando en cuenta el ejemplo que sucedió con el reino del norte. Muchos de los reyes que ya reinaron ya posterior a la caída del reino del norte, ellos tenían como referencia, como antecedente lo que había pasado con Israel, con Samaria, y cómo los asirios habían asolado el reino del norte y los llevaron al cautiverio por todo el mundo, el antiguo mundo, el mundo antiguo. Entonces vemos que tenían como antecedente, pero de igual forma ellos se corrompieron, quebrantaron la ley de Dios, hicieron lo malo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
Llevaron al pueblo a la idolatría, incentivaron al pueblo a adorar a otros dioses, incentivaron al pueblo a quebrantar, a corromper el culto, la adoración a Dios. El mismo templo había sido corrompido por el pecado, por la maldad del pueblo, de los sacerdotes y de los reyes. Entonces vemos que tanto como el reino del norte, el reino del sur también iba a encontrar un final totalmente desastroso, triste. Y segundo de Crónicas 36, 23 nos dice, así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y este versículo es clave porque así termina el libro, algo que no sucedió en el libro en Segundo de Reyes, y como también mencionamos, que si bien hay historias paralelas entre el libro de Samuel, de Reyes, el libro de Crónicas aporta muchos datos nuevos, aporta mucha información nueva y de una perspectiva distinta, porque obviamente el propósito del libro es totalmente distinto a Samuel y a Reyes. Pero aquí uno de esos datos nuevos e importantes que nos menciona es que el pueblo de Dios vuelve de su exilio, retorna a sus tierras, retorna a Jerusalén, retorna a Palestina, y retorna con un propósito: reedificar el templo, reconstruir el templo, reconstruir los muros de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, cómo estos hombres se encargaron de la reconstrucción del templo, de los muros de Jerusalén. Entonces vemos que este libro, obviamente con esta mención que hace de el edicto del rey persa Ciro, ¿ya? El edicto de Ciro, vemos cómo la esperanza del pueblo se acrecenta. La fe del pueblo se fortalece porque Dios no los ha dejado solos. Y los toma nuevamente, los trae nuevamente a su tierra, y con un propósito específico, un propósito claro, y vemos aquí también lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él actúa como bien le parezca, y utiliza todas las circunstancias para poder llevar a cabo sus propósitos. Y vemos que aquí, a través de este rey obviamente pagano, el rey persa Ciro, Dios, a través de esto, utiliza a este hombre, a través de las circunstancias históricas de aquel entonces, utiliza a este hombre para que deje en libertad al pueblo de Dios y ellos vuelvan a sus tierras. Y vuelvan además con el mandato de un rey que no conoce a Dios, con un rey que realmente no era no tenía parte con el pueblo de Dios. Aún así, este rey envía a los judíos con un propósito de reconstruir el templo. Entonces vemos cómo aquí Dios se hace presente en la historia del pueblo de Israel, y no tan solamente en su historia en sí, en particular del pueblo de Israel, sino que también utiliza todas las circunstancias, y también interviene en la historia general, en la historia secular, en la historia mundial, para poder llevar a cabo sus propósitos. Entonces aquí nos damos cuenta que todo está bajo los propósitos de Dios, todo está bajo el control de Dios. Y vemos cómo este hombre, el rey persa Ciro, sirve como instrumento de los propósitos de Dios. Y aquí nos damos cuenta, podemos meditar también en esto, podemos reflexionar que, como dice el Nuevo Testamento, que toda autoridad está puesta por Dios. Si bien estas autoridades no sean conocedoras de Dios, si bien estas autoridades no tengan un conocimiento de Dios e incluso hagan no conforme a los propósitos de Dios, aún así todo ha sido permitido por Dios. Todos los reyes, todas las autoridades están puestas por Dios. Dios ha permitido
que ellos lleguen al lugar que están por la gracia de Dios, porque Dios se lo ha permitido así. Entonces vemos que finalmente todo lo que nosotros podemos ver, todo lo creado y todo sistema está bajo el dominio y el control de Dios, porque Dios es soberano y Él utiliza todos estos medios. Si bien uno pudiese decir que el mundo obviamente no hace la voluntad de Dios, no es un sistema cristiano, no es un sistema, un sistema que pretenda agradar los propósitos de Dios, o que pretenda hacer la voluntad de Dios. Aún así, Dios ocupa todos estos medios para poder llevar a cabo sus planes. Como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, a pesar de que hayan circunstancias totalmente contrarias o adversas que puedan estar ocurriendo, Dios aún así se manifiesta en todas aquellas situaciones. Dios está presente. Podemos ver la mano de Dios. Podemos ver cómo los propósitos de Dios están tomando forma, se están llevando a cabo. Entonces aquí vemos un hecho muy importante. El pueblo de Dios retorna. Entonces ahí ya teníamos los versículos claves y ya nos queda media hora para analizar lo que es el contenido de este libro. Así que ahora a tomar nota como siempre, porque vamos a bosquejar nuestro libro. En primer lugar, desde el capítulo 1 al 9, capítulo 1 al 9, vamos a hablar, o el texto nos habla acerca del templo de Dios. Desde el capítulo 1 al 9 vemos el templo de Dios. Desde el capítulo 10, parte del capítulo 10, ¿ya? Y siendo más específico, desde el capítulo 10 al 36, versículo 13, ¿ya? No era parte del capítulo 10, sino que parte del capítulo 36. Capítulo 10 al capítulo 36, versículo 13, nosotros vemos lecciones espirituales. Lecciones espirituales. Y en tercer lugar, desde el capítulo 36, versículo 15 al 23, ¿ya? El final del capítulo 36, los últimos versículos del capítulo 36 nos hablan de el decreto de Ciro. Entonces voy a repetir. Desde el capítulo 1 al 9 vemos el templo de Dios. Desde el capítulo 10 al capítulo 36, versículo 13, lecciones espirituales. Nuevamente, desde el capítulo 10 al capítulo 36, versículo 13, lecciones espirituales. Y el capítulo 30, finalmente, capítulo 36, del versículo 15 al 23, que son los últimos versículos del capítulo 36, vemos el decreto de Ciro, que es lo que acabamos de leer en el versículo clave. Entonces ahí tenemos nuestro bosquejo de segundo de Crónicas. 3 partes. El templo de Dios, capítulo 1 al 9, lecciones espirituales, capítulo 10, capítulo 36, versículo 13, y el decreto de Ciro, capítulo 36 y sus versículos finales, del 15 al 23. Así vamos a bosquejar nuestro libro. Y en primer lugar, tenemos del capítulo 1 al 9 el templo de Dios. En el capítulo 1 vemos cómo Dios establece a Salomón. Y aquí vemos nuevamente la historia de cómo Salomón llega al trono. Recuerden que una de los propósitos también, o una de las formas en que el cronista describe en primera instancia al rey David, lo hace haciendo mención solamente de los hechos positivos de la vida del rey David. No menciona eventos pecaminosos, o no menciona los errores del rey David.
solamente en algunos casos, pero lo hace con un propósito de poder resaltar algo mayor acerca de la figura del rey David. Recuerden que esto lo hace el cronista para poder hacer una comparación o hacer un punto de referencia, dar un punto de referencia de cómo sería el Mesías, ya para aumentar esas esperanzas, ¿cierto? Para animar al pueblo a que esas esperanzas mesiánicas estuvieran vivas, ¿ya? Y que ellos debían estar alegres, contentos, porque así como el rey David fue una figura importante para ellos, así también este Mesías que vendría sería una figura muy importante, ¿ya? Recta como el rey David, perfecta como fue el reino del rey David. Entonces, la intención del cronista es poder hacer de David un punto de referencia de cómo sería aquel Mesías, aquel ungido de Dios que vendría y que obviamente le daría nuevas esperanzas al pueblo de Dios. Entonces vemos solamente eventos positivos, ya se deja de lado todas las penas, las penumbras, los pecados y eventos desafortunados de la vida del rey David. Recuerden que cuando el rey David fallece, lo vemos en el libro de Reyes, cuando el rey David fallece, conspira con Salomón para que éste llegara al trono. Y hay una serie de asesinatos, de muertes, algo muy contradictorio, porque David llama a Salomón a que guarde la ley de Dios, a que cumpla los mandamientos de Dios, que haga conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, en su lecho de muerte, David conspira, indirectamente, bueno, lo hace indirectamente, pero él planifica asesinatos, muertes, para asegurar que Salomón estuviera en el trono. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Segundo de Crónicas vemos cómo Salomón se establece en el trono como rey a la muerte de su padre. Y nuevamente vemos la historia de cuál es la petición o cuál es el deseo de Salomón frente al ofrecimiento de Dios. Pídeme lo que quieras. Y aquí vemos nuevamente cómo Salomón, él es sabio. Si bien él pide sabiduría, pero vemos aquí que él era ya tenía sabiduría, él demostraba ser sabio, de ser inteligente, podríamos decirlo así también. De ser inteligente porque en vez de pedir que sus enemigos fuesen quitados ya de su camino, como les decía, David y Salomón tuvieron que conspirar para poder llegar de forma, o sea, para poder llegar al trono sin ninguna intervención, sin ninguna oposición. Tuvieron que hacerlo así, tuvieron que conspirar, tuvieron que asesinar, tuvieron que idear planes maléficos para poder llegar al trono. Entonces Salomón, cuando el Señor le hace este ofrecimiento de que Salomón le pidiera lo que él quisiese y él se lo iba a cumplir, Salomón no le pide aquello, no le pide que quite a sus enemigos de su camino, no le pide aquello, no le pide fama, no le pide riqueza, no le pide nada. Y le pide algo muy, muy importante, que es sabiduría. Sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Sabiduría para hacer lo correcto. Entonces vemos que esta respuesta de Salomón tiene una buena acogida por parte del Señor, porque el Señor le dice: por cuanto no me pediste que alejara a tus enemigos, no me pediste riqueza, no me pediste fama, no me pediste nada de aquellas cosas que eran obvias que el rey Salomón hubiese pedido, el Señor le concede sabiduría, pero también le concede todas las demás cosas. Es como lo que dice la Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces vemos que hacer la voluntad de Dios trae consigo bendiciones, trae consigo las añadiduras. Y son añadiduras porque, y cuando
ocupamos esa palabra añadiduras, es porque si bien las añadiduras muchas veces son grandes bendiciones que nos ayudan en nuestro ministerio, aplicándolo ahora a nuestra vida, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros sufrimos por la causa del Señor, cuando nosotros muchas veces pasamos necesidades por la causa de Dios, pero sabemos que es necesario porque tenemos que hacerlo así para cumplir con los propósitos de Dios, todas las demás cosas son añadiduras porque no están dentro de nuestras prioridades. Porque nuestra prioridad, aunque suene contradictoria, nuestra prioridad va a ser sufrir por la causa de Cristo, por hacer la voluntad de Dios. Nuestra prioridad va a ser ser perseguidos por la causa de Cristo. Nuestra prioridad será sufrir en carne propia la persecución, el rechazo, el dolor de ser rechazado por el mundo, por servir a la causa de Cristo, por cumplir nuestro ministerio, por seguir los pasos de Jesucristo. Entonces, cuando nuestras prioridades son eso, todas las demás cosas que parecen ser un alivio a nuestro dolor, que parecen ser una bendición a nuestra necesidad, de igual forma son añadiduras. Son añadiduras. Entonces aquí podemos ver en el ejemplo de Salomón que él prefirió hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto, a pesar de que tuviese oposición, a pesar de tener oposición de quienes querían tomar el trono, de quienes querían usurpar el trono, de tener enemigos, aún así él eligió hacer lo correcto, guiar al pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos que las prioridades, cuando nuestras prioridades están claras, cuando las prioridades de un hijo de Dios son claras, de lo demás se encarga el Señor. De lo demás se encarga el Señor. Cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, le dijo, te daré todos los reinos del mundo. Si postrado me adorarás. Adoraréis. Si postrado me adoras. Mejor así. Pero ¿qué hizo el Señor? Él buscó las añadiduras. Él prefirió las añadiduras, las bendiciones. No, él prefirió hacer la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo el enemigo siempre nos presenta muchas veces las bendiciones o las añadiduras como las bendiciones que Dios nos quiere entregar, como el propósito de Dios para nuestra vida, como que fuese el propósito de Dios el bendecirnos con aquellas cosas, que nuestra atención se centre en aquellas bendiciones y que nosotros vamos buscando las bendiciones, que nosotros vayamos detrás de las bendiciones, como dice la Escritura, las señales seguirán a los que creen, pero muchas veces somos nosotros que seguimos las señales, en vez de que las señales nos sigan a nosotros porque creemos, porque buscamos el reino de Dios y su justicia, sino que nosotros buscamos las bendiciones, buscamos las añadiduras. Buscamos la fama, buscamos la riqueza, buscamos la protección de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. No pedimos sabiduría como Salomón. No hacemos la voluntad de Dios como Jesucristo, que se negó a los placeres de la vida, a los placeres terrenales, a las riquezas del mundo, a los reinos del mundo. Y no buscamos las añadiduras, sino que buscamos el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, pedimos sabiduría, hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, el Señor se encargará de lo demás. Se encargará de aliviar nuestro dolor, de suplir nuestras necesidades, de bendecir nuestra vida financiera muchas veces. Nos librará de nuestros enemigos, de nuestros opresores.
Pero eso es añadidura, sin desmerecer las bendiciones de Dios. Pero eso es añadidura. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra atención está centrada en hacer la voluntad de Dios independiente de cómo nos vaya, independiente de la circunstancia adversa, de la dificultad, de la prueba, del sufrimiento, del rechazo, independiente de aquello, debemos sentirnos contentos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, para Dios fue muy claro para con el apóstol Pablo: bástate de mi gracia. O sea, mi gracia es la que te tiene que bastar. Mi gracia es suficiente. Y si tienes alguna duda, mi poder se perfecciona en la debilidad, en nuestras carencias, en nuestras flaquezas. Allí se perfecciona el poder de Dios. Bueno, me fui muy lejos de lo que, de lo que estamos estudiando, pero quise ejemplificar eso, la sabiduría, la petición de Salomón de sabiduría y conocimiento para poder guiar al pueblo de Dios. Nos da a entender eso, la prioridad que nosotros debemos tener. La prioridad que las prioridades que nosotros debemos tener en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir con los propósitos, con los mandamientos de Dios, o solamente estamos buscando la riqueza, la fama, los reinos de este mundo, las añadiduras, las bendiciones, las señales. Tenemos que pensar en aquello. Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió. Y Dios hizo prosperar su reino. Hizo prosperar el reino de Israel bajo la dirección del rey Salomón. El rey Salomón llevó a Israel hacia un esplendor, ¿ya? Ante las demás naciones, ante las naciones vecinas, Israel estaba bien catalogado. Salomón también era reconocido por otros y muchos adoraban, también exaltaban a Dios al ver las capacidades de Salomón al poder guiar a un pueblo y al poder crecer como nación, extenderse como nación y ser una nación completamente próspera. Capítulo 2 nos habla que Salomón tuvo alianzas con el rey de Tiro, y así también con estas alianzas, con estas estrategias políticas, estas alianzas con naciones vecinas. Esto también trajo, le sirvió para poder, ay, ¿cómo decirlo? Se me fue la idea. Para poder construir el templo, también él trajo materiales de estos otros lugares de Tiro, materiales de construcción, artesanos también. Gracias a estas estrategias, a estas alianzas que él hizo con otras naciones, él pudo también intercambiar ya mano de obra, traer artesanos, materiales de construcción que les sirvió mucho para la construcción del templo. ¿Ya? La casa de Dios. Entonces, hubieron alianzas que sí le favorecieron a Israel. Sin embargo, aquí hay que tener ojo, y Salomón tenía que tener mucho cuidado porque el pueblo de Israel no podía contaminarse. Recuerden, el pueblo de Dios no podía unirse con naciones extranjeras, con naciones paganas. Si bien aquí, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, esto trajo prosperidad a Israel, sin embargo, esto no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. El capítulo 3 al 7 nos habla acerca de la construcción y de la dedicación del templo de Salomón. 7 años se demoró la construcción del templo. 7 años se demoró en construir Salomón el templo. Y 14 días duró la dedicación del templo. No estoy muy seguro y me van a disculpar, pero 13 años más o menos se demoró la construcción de su palacio. El palacio de Salomón. Prácticamente el doble de lo que se demora en construir el templo para Dios. Entonces aquí vemos diferencias.
la majestuosidad del palacio de Salomón. Obviamente también vemos la majestuosidad del templo de Dios, pero vemos claramente aquí unas diferencias, ¿ya? Vemos diferencias. Y esto nos va dando a entender también en esos detalles cómo el corazón de Salomón se fue alejando de los propósitos de Dios, se fue alejando de Dios, fue apartando su oído de la voz de Dios. Capítulo 8 y 9 nos habla acerca de la expansión, de la fama y de la riqueza del reino de Salomón. Aquí vemos que Salomón, así como tuvo alianzas con el rey de Tiro, también tuvo alianzas con Egipto, con Fenicia, con Arabia. Entonces vemos cómo Salomón tuvo alianzas políticas, tuvo una buena política diplomática con las naciones extranjeras, pero esto también, como les decía, ojo, trajo consecuencias negativas a el reino de Israel. ¿Por qué? Porque esto trajo serias consecuencias a la vida espiritual de la nación. En primer lugar, porque Salomón tomó como esposas a mujeres extranjeras. Y estas mismas mujeres extranjeras, estas mujeres hicieron que Salomón adoptara también sus costumbres paganas, sus religiones, su idolatría. Y esto también llevó a Salomón a impartir, a inculcar en Israel la idolatría, e incentivar al pueblo a la idolatría. El templo construido por Salomón tuvo prácticamente el doble de dimensiones de lo que fue el tabernáculo. Aproximadamente podríamos decir unos 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio aproximadamente de alto. Esas fueron las dimensiones del edificio, fuera de lo que fue el atrio, todo lo que estaba fuera de los patios. Entonces vemos que el templo de Salomón fue una obra maestra de la antigüedad, una maravilla de la antigüedad. El capítulo 10 al 36, hasta el versículo 13, ya, más o menos la mitad del capítulo 36, nos hablan de lecciones espirituales. Nos hablan de lecciones espirituales que podemos extraer de los reinados de los diferentes reyes que reinaron en el reino del sur. Y como bien decíamos al comienzo, la base, ¿ya?, para ser juzgados los reyes, ¿ya?, la base de la evaluación de los reyes de Judá si ellos fueron fieles a los mandamientos de Moisés, a la ley, fueron fieles a los mandamientos de Dios. Los reyes que fueron fieles prosperaron en sus reinados, tales como los reformadores Asa, Jotam, Ezequías y Josías. Como mencionábamos, Ezequías y Josías hicieron reformas. Hicieron reformas en cuanto a lo religioso, hicieron un aporte en cuanto al culto, a la adoración, llevaron al pueblo de Israel hacia la verdadera adoración y quitaron la idolatría. Sin embargo, sus reformas fueron superficiales, porque en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de ellos ya la idolatría estaba inculcada, estaba arraigada, enraizada en sus corazones. Adoraban a becerros de oro, a los Baales. La serpiente, que en un momento fue un símbolo de sanidad, de salvación para el pueblo de Israel, esa serpiente de bronce que fue levantada por Moisés en el desierto, cuando hubo una plaga de serpientes que mordían a los israelitas y morían, y esta serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, ahí cualquier hombre que había sido mordido por estas serpientes venenosas, miraba a esta serpiente y era sanado, se salvaba. Pero en tiempos ya de los reyes de Judá, en este
periodo de la historia del pueblo de Israel, ya la serpiente de bronce había sido como un símbolo de idolatría. Había pasado a ser un símbolo de adoración. Entonces vemos cómo la idolatría, el poco temor de Dios estaba enraizado en sus corazones. Y las reformas, las reformas religiosas que pudieron haber hecho Ezequías y Josías, por ejemplo, fueron totalmente superficiales. No causaron un impacto profundo en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los reyes posteriores, ni en la vida del ministerio sacerdotal en el templo. Entonces, si bien sus reinos fueron prosperados, ellos no pudieron erradicar la idolatría. Ellos no pudieron erradicar el pecado, la maldad del pueblo de Dios. Y por ejemplo, los reyes que hicieron totalmente lo contrario sufrieron las consecuencias. Los reyes que fueron infieles a la ley de Moisés se encontraron con desastre. Joram experimentó enfermedad y derrota. Joás fue asesinado. Usías sufrió lepra. Y Manasés, uno de los peores reyes, fue hecho prisionero. Manasés instauró el asesinato de niños, el sacrificio de niños. La presencia de un rey davídico por sí mismo no garantizaba el favor de Dios sobre Israel. El requisito divino era la obediencia. Entonces, aquí no era que, porque si no significaba que el hecho de que que el reino del sur, todos fueran reyes de la línea davídica, o sea que todos eran descendientes del rey David. Eso no significaba que Dios iba a estar con todo ello y que sus reinos iban a ser avalados por Dios, respaldados por Dios. Y que lo que ellos hicieran iba a ser bueno ante los ojos de Dios. O fuese una justificación el ser descendiente de David. Eso no garantizaba el favor de Dios, sino que lo que garantizaba el favor de Dios era la obediencia que ellos pudiesen tener a la ley, a su ley. Recuerden, el reino del sur se mantuvo, o sea, los reyes del sur fueron de una sola dinastía, del linaje de David. El reino del norte fue que tuvo 9 dinastías, por lo menos. 9 dinastías de reyes, diferentes casas reales. Sin embargo, el reino del sur solamente la línea de David. Sin embargo, eso no era garantía de que Dios iba a respaldar su reinado. Y aquí lo vemos, podemos extraer estas lecciones. En los tiempos de Jesucristo muchos se jactaban que eran hijos de Abraham, hijos de la ley, por ende hijos de Dios. Sin embargo, el hecho de ser linaje de Abraham, de ser hijos de Abraham, no significaba que ellos eran buenos, que realmente eran hijos de Dios. Hoy en día, el hecho de que nosotros seamos cristianos, que nos nombren cristianos, que participamos en una congregación, en una iglesia, activamos en una iglesia cristiana, eso no significa que realmente seamos cristianos y que realmente seamos hijos de Dios. El hecho de que prediquemos muchas veces la palabra de Dios, el hecho de que hablemos de Dios, el hecho de que estudiemos la palabra, realmente no es... eso no garantiza que realmente seamos piadosos, seamos hijos de Dios, que hagamos la voluntad de Dios. Y como dice la Escritura también, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que aquí no hay una garantía, no hay nada que nosotros nos pueda hacer estar seguros de una condición.
en lo que respecta a nuestras propias capacidades. No hay nada que nosotros podamos decir, o sea, no hay nada que nosotros podamos utilizar para poder decir que somos buenos, que tenemos esto garantizado. En este caso, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada en nosotros de lo que nosotros somos para poder decir que somos salvos. Solamente la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo es la que nosotros nos hace estar seguros de que somos salvos. Sin embargo, eso está sujeto a nuestra obediencia. El requisito divino era la obediencia, tanto para los reyes, los sacerdotes, para el pueblo de Dios. Así también hoy en día es nuestra obediencia, ese requisito, lo que nos garantiza que nosotros somos hijos de Dios, que podemos ser llamados hijos de Dios, que somos santos, que somos justificados, que somos salvados por Jesucristo. La obediencia. Eso es lo que a nosotros nos garantiza la salvación. Obviamente considerando el hecho, el acto divino, la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. A través de Cristo tenemos salvación, a través de su sangre tenemos perdón, justificación, expiación, remisión de nuestros pecados, redención tenemos en Jesucristo. Esa es una salvación que el Señor nos ha entregado, un don inmerecido, la gracia de Dios. Sin embargo, esto también está sujeto a lo que es la obediencia a Dios. Podemos extraer esas lecciones espirituales de la vida de los reyes, de cómo ellos actuaron, de cómo ellos aportaron al culto, a la adoración, incentivaron al pueblo a una adoración, a un verdadero culto a Dios. Y vemos también cómo otros incentivaron a totalmente lo contrario, a apartarse de Dios, a no adorar a Dios, a adorar a otros dioses, a adentrarse de lleno en la idolatría. Y vemos estas dos situaciones y vemos cuáles son las consecuencias de estas dimensiones, de la obediencia y la desobediencia. Entonces vemos lecciones espirituales desde el capítulo 10 al capítulo 36, versículo 13. Y ya vamos a avanzar vamos a avanzar más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Y obviamente la evaluación de los reyes es esta: aportaron al servicio, al culto, a la adoración a Dios, hicieron algún aporte al templo, al lugar donde se adoraba a Dios, al lugar donde estaba la presencia de Dios, donde moraba la presencia de Dios. ¿Hicieron algún aporte a aquello? ¿Adoraron al Dios de Israel? ¿Libraron a Israel de la idolatría? ¿Fueron fieles al pacto? Entonces vemos que el capítulo 36, versículo 14 nos dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, o sea, el templo, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, realmente no cumplieron con la expectativa que Dios tenía, de la normativa de Dios. Los reyes no dieron el alto ni el ancho, como el rey David, ¿ya? Como esta norma, como este punto de referencia, como un rey escogido por Dios. Entonces, no hicieron la voluntad de Dios. Los reyes se corrompieron, los sacerdotes se corrompieron, el pueblo se corrompió. Y como ellos estaban corrompidos, ellos también corrompieron el culto, corrompieron la adoración, corrompieron la alabanza a Dios. Todo eso que había David establecido en el templo, la adoración, el culto, la administración en el templo, todo aquello se había corrompido. Y no solamente por los levitas, por los sacerdotes que estaban a cargo del culto, del ministerio en el templo, sino que por los reyes, por los líderes religiosos, los sacerdotes y por el pueblo entero. Todos se corrompieron. Todos hicieron lo abominable ante los ojos de Dios.
Y finalmente, desde el capítulo 36 y sus últimos versículos, desde el versículo 15 al 23, versículos finales, nos habla el cronista acerca del famoso decreto de Ciro. Con la expulsión de los babilonios, el emperador persa Ciro, recuerden, aquí tenemos ya una secuencia de imperios. El imperio asirio, quien llevó al cautiverio al reino del norte en el 722, después quien prevalece es el imperio de Babilonia, y ellos son los que llevan al cautiverio a los judíos a Babilonia. Finalmente el imperio de Babilonia es derrotado, ¿ya? Y comienza a surgir o surge el imperio persa. Vamos pasando por tres imperios, ¿ya? Por tres imperios que dominaron el mundo antiguo: asirios, babilonios, persas. Entonces, aquí en esta última porción de Segundo de Crónicas nos encontramos ya con el surgimiento del imperio persa. Con la expulsión de los babilonios, entonces, el emperador persa Ciro inauguró una nueva política hacia los exiliados, ¿ya? Los que habían sido exiliados bajo el dominio del imperio babilonio. El edicto de Ciro, publicado en el famoso Cilindro de Ciro, en el 538-539 a.C. aproximadamente, fue citado por el cronista en su versión hebrea, o sea, en el libro de Crónicas. Ciro permitió que los pueblos conquistados por Babilonia regresaran a sus tierras y reavivaran las tradiciones religiosas. Para los judíos, él ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces aquí vemos un hecho muy importante. Y aquí, nuevamente, los ánimos, la fe del pueblo de Dios vuelve a activarse, vuelve a crecer, vuelve a aumentar, vuelve a afirmarse. ¿Por qué? Porque este rey persa permite que ellos vuelvan, y no tan solamente que ellos vuelvan a sus tierras, sino que reconstruyan. Van con un mandato, y no el mandato directo de Dios, no un mandato directo de un rey judío o de un rey israelita, sino que con un mandato de un rey pagano, de un rey persa, a que reconstruyeran el templo. A pesar de que parecía que las promesas de Dios a David habían caído en el olvido, al repasar la historia, el cronista mostró que Dios permanece fiel a sus pactos, a sus promesas, y puede cambiar la historia para lograr sus propósitos divinos. O sea que aquí vemos la soberanía de Dios y que todo está bajo su control y que no hay nada que pueda impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Entonces, ahora, Dios utiliza todos los medios para que sus propósitos se cumplan. Ahora, esto no significa que el fin justifique los medios, pero Dios interviene, y todas las cosas que suceden, ¿ya? En el intertanto que se cumplen sus propósitos, todas aquellas cosas son de lección, sirven de lección, de experiencia, como antecedentes para poder cumplir sus propósitos y tener una mayor madurez, una mayor comprensión y una mayor eficacia al momento de cumplir los propósitos de Dios. Al momento de cumplir los propósitos de Dios. Entonces, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y cuando hay propósito de Dios, cuando hay promesa de Dios, cuando hay palabra de Dios, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Ahora somos nosotros los que somos los seres humanos los que nos cuesta entender, y por lo tanto cuando vivimos ciertas situaciones, obviamente en vez de acercarnos a Dios nos alejamos más. En vez de confiar más en Dios, dudamos más. Nos cuesta muchas veces creer, nos cuesta confiar. Nos cuesta poner nuestra fe en el Señor cuando estamos viviendo tiempos de soledad, tiempos de silencio, tiempos de cautiverio, como lo estaba el pueblo de Dios. Cuesta. Ellos decían: cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Pero ellos cantaban
con una nostalgia cuando el Señor nos haga volver nuevamente a nuestra tierra. Entonces ellos soñaban con el día en que ellos volverían a sus tierras. Pero estando allí, vivían un infierno, vivían una tristeza, vivían en dolor. Y eso nos los hacía ver que Dios sí seguía estando con ellos. Entonces aquí vemos en este edicto, vemos cómo Dios actúa, cómo Dios utiliza estos medios, cómo Dios interviene en la historia y utiliza la historia para poder llevar a cabo sus propósitos. Finalmente, en cuanto al pueblo de Israel, podemos decir que la historia no había terminado. Habían vuelto del exilio, había un remanente que vuelve, el templo debía ser reconstruido, los muros de Jerusalén debían ser reconstruidos, la esperanza mesiánica aún estaba viva. Entonces vemos que la historia de Israel no había terminado. Así termina el libro de Crónicas. Esta es la historia que nos presenta el cronista. Esdras para muchos, dejémoslo ahí como el cronista. Así que doy gracias a Dios porque podemos terminar ya esta serie de libros que son muy complicados. Ya nos queda Esdras, Nehemías y Esther y terminamos ya la segunda sección del Antiguo Testamento, que serían los libros históricos. Después comenzamos con los libros poéticos, ya después de terminar con Esdras, Nehemías y Esther. Pero terminamos esta sección de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, que son un poquito complicados de poder estudiar, de comprender, pero que ya con estas panorámicas que hemos hecho, estos estudios, ya nos quedó muy claro, nos quedó bastante claro cuál es su contenido, cuáles son las intenciones, los propósitos, las perspectivas con los que los escritores, los autores escribieron estos libros, y obviamente nos ayuda a poder comprender y avanzar más en la historia bíblica y en este caso la historia del pueblo de Dios. Así que gracias damos a Dios porque hemos terminado ya este día, nos pasamos bastante la hora, pero bueno, era necesario terminar y hablar algunos temas que reflexionamos bastante hoy día, pudimos aplicar bastante algunas lecciones espirituales para nuestra vida, y eso es importante, que podamos aplicar, ¿cierto? Son textos muy complicados, mucha historia, mucha información, pero hay lecciones espirituales, hay porciones que nosotros podemos reflexionar y las podemos aplicar al momento en nuestra vida. Así que le dejo invitado para que sintonice próximamente nuestro programa, que siga sintonizando el programa, y la próxima transmisión será del libro de Esdras, ¿ya? El libro de Esdras. Así que le dejo la invitación y nos estamos viendo en una próxima transmisión de este programa llamado A Través de la Biblia. Que Dios le bendiga.